¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo amanecen? ¿Qué es de sus vidas? Dios mío, qué silencio. Como dicen por allí, este silencio ensordecedor. ¿Cómo estás, Bueno, Villano? bien, profe. Bien. Emilia, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Bien, mister. Qué bueno, me alegro. Víctor, ¿cómo te ha ido? Bien, mister, bien. Qué Todo bien. bueno, me alegro. Perfecto. Chantal, ¿cómo está todo? Bien, Bien, ¿cómo están esos deberes? Chévere. sí. Qué bueno. Muñoz, una pregunta. ¿Qué sabes de Polo? Que tengo días que no está en mis clases. Está enferma, no tiene internet, no sé. No sé nada, porque hay veces que sí se conecta y hay veces que no, entonces no sé. Bueno, hoy voy a tener que pasar un reporte porque creo que tengo 2 semanas con esta 3 que no la veo en mis clases. Estoy preocupado por eso. Muy bien, Cristina, no hay problema. Lo importante es que nos pongamos al día. ¿Sí, a John? Con eso no hay problema. Esas cosas pueden pasar. Bueno, por lo menos saludé a algunos. Briones está ahí tomando el sol, a veces se despierta, ¿verdad? Activando la energía de la piel, la melatonina y todas esas cosas, ¿verdad? Muy bien. Jocelyn, ¿cómo estás con todas las materias? Ya nivelada, primer parcial y segundo. Sí, buenas. Hoy ya me tocan 4 evaluaciones. Hoy. Pero ya con esas terminas. Sí, Ah, ok, perfecto. Bueno, lo importante es que se nivele con los otros, con sus compañeros. ¿Y cómo ha salido? ¿Cómo ha salido la nivelación del primer parcial? Bien. sí, estaba entregando todas las tareas. Qué bueno, me alegro. Bueno, chicos, entonces, en vista de que, bueno, hay que sacarles aquí las palabras para que conversen. Estás muy cómodo, Álava. Yo también me quiero recostar así contra la pared para sentirme cómodo. Aparte de tener una hermosa cabellera, ¿ves? Que te la acabas de acariciar, entonces ahora estás acostado contra la pared. Qué interesante. Muy bien. Bueno, recuerden la postura, de aquí se los está observando. Lo mismo que que hicimos en química, ¿verdad? Vamos a hacer hoy. A diferencia de química, pues hoy en biología tenemos un solo periodo, entonces lo primero que vamos a hacer es, pues verificar las personas en los temas de biología. En este caso, hasta el tema de hoy sería el tema número 4, ¿verdad? Que corre del segundo parcial. Y en el tema número 3, bueno, en el tema número 1 me faltan 4 personas, ¿verdad? Que no han entregado el deber del tema número 1. Y bueno, de esos 4 solamente está conectada Jocelyn, nada más. Los otros 3 no los voy a mencionar porque ya yo hablé con su tutor y bueno, espero que haya escrito los mensajes correspondientes. En el tema 2, ¿verdad? Aquí tenemos a Briones, que está presente, a López, que está presente, a Nieto, que está presente, a Reyes, que está presente, a Balseca, que está presente, y está otro estudiante que no está presente y no voy a mencionar, ¿verdad? Entonces, el tema 2 hay que revisarlo. El tema 2 es herencia mendeliana, primera parte. En el tema número 3, ¿verdad? Yo lo voy a compartir porque no escribí todos esos nombres, son bastantes. En el tema número 3 solo han entregado 15 personas y somos 31. Es decir, que faltan 16 y corre este tema de esta semana. Entonces, recuerden que la semana que viene son las evaluaciones y debemos tener, como les dije, ¿verdad? Por lo menos el tema 1, 2 y 3 debe estar cubierto, ¿verdad? Con sus deberes entregados. Quizás el 4 por alguna razón, ¿verdad? La conexión, no sé, es el último tema. Bueno, ahí podemos trabajar con cierta flexibilidad porque el tema corre a partir de hoy, ¿verdad? Viernes,
Tengo sábado, domingo y a más tardar el lunes el deber de este tema debe estar allí. Para los atrasos, ¿verdad? Los atrasos deben estar, mañana debe estar eso allí, esas actividades que le faltan a las personas para poder completar el proceso académico. Eso es importante, chicos. Les recuerdo que esto es como un ciclo, ¿verdad? Cada una de las destrezas de los temas se desarrollan los deberes y luego en la evaluación, pues por supuesto lo que hago es demostrar lo que he aprendido, ¿no? A rasgos muy generales, porque obviamente más específicamente se hace en cada uno de los temas, ¿no? Entonces, bueno. En el tema 2, las personas que mencioné, ¿por qué no han subido? ¿Tienen algo que mencionar? O los del tema 3, que son 16, si alguno sabe y está consciente, ¿por qué no lo ha hecho? Ah, no escucho. ¿Se dañó mi audio? Interesante, Kerstin. Bueno. Bueno, pero tienes que entregarlo, Kerstin. ¿Cómo va? Bueno, en fin, aquí me hacen reír con estos chats. Ok. Bueno, vamos a comenzar con el tema 4, ¿verdad? Y los últimos minutos comparto con ustedes los temarios para el segundo parcial, ¿no? La evaluación que es la semana que viene. Muy bien. ¿Sobre qué estamos hablando en el tema pasado? A ver si alguien recuerda. ¿Sobre qué era el tema de la semana pasada? ¿O Las leyes de ese señor. Las leyes de Mendel. Ese. Ajá, las leyes de Mendel. Y en líneas generales, ¿qué establecían las leyes de Mendel? ¿O qué trata de explicar Mendel a través de esas leyes? De los rasgos físicos que tiene sus padres con los hijos, algo así. De los rasgos físicos. Que tiene que un niño salga como uno quiera. Bueno, no como uno quiera, según la constitución genética, ¿verdad? Los niños no salen como uno quiera, ¿verdad? La descendencia. Bueno, efectivamente, ¿verdad? Por allí va la idea de Villalba y de Vera, ¿verdad? Las leyes de Mendel tratan de explicar, por favor, los gatos y las mascotas no están en clase, gracias, Briones. Los mecanismos mediante los cuales los padres, ¿verdad?, heredan a sus hijos las características biológicas. Estamos hablando de una herencia, pero es de la herencia biológica. ¿Y cómo es ese mecanismo de herencia según lo que nos decía Mendel? A ver. Recuerden que están en clase. No pueden estar comiendo ni bebiendo. Natalie, ¿no te escuché? Que si puedo volver a preguntar. Ah, que si puedo volver a preguntar. Qué bueno que cómo Mendel describió el mecanismo, ¿verdad? Si bien es cierto, como decía Villalba y Vera, tiene que ver con la transmisión de los caracteres, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son los postulados, los enunciados que estableció Mendel al respecto de eso? ¿Cómo es el proceso según lo que él explicó? Vamos a recordar un poquitico las leyes de Mendel. Vamos a recordar. Vamos a recordar las leyes de Mendel. A ver. Vamos a abrir este documento. ¿Me dicen si se observa? ¿Se observa el documento?
Estoy en Por la favor, plataforma. por favor, hablen, comuniquen, ¿verdad? Vamos a tratar de participar. Bueno, vamos a recordar aquí, en resumen, ¿verdad? En el documento aparece resumen. Aquí están las 3 leyes de Mendel. La primera, la ley de Mendel, que se puede llamar ley de la uniformidad de la primera generación, dice que cuando se cruzan 2 individuos o 2 variedades puras, cuando hablamos de variedades puras, estamos hablando de homocigotos o heterocigotos. Disculpe, eso fue una pregunta. Sí, eso fue una pregunta. Cuando estamos hablando de variedades puras, estamos hablando de individuos homocigotos o heterocigotos. Homocigotos. Cuando hablamos de variedades puras, estamos hablando que ambos genes son exactamente iguales, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de individuos homocigotos. Entonces, aquí dice, cuando se cruzan 2 variedades puras o 2 individuos homocigotos para un determinado carácter, todos los individuos de la primera generación presentan el mismo fenotipo de los progenitores, de uno de los progenitores, es decir, que manifiestan el carácter dominante. Luego tenemos en la segunda ley, que dice ley de la separación de los caracteres, en la segunda generación filial nunca es homogénea. Esto indica que los factores que determinan un carácter se separan al formarse los gametos. Aquí los individuos se manifiestan con características o proporciones definidas. Siempre va a haber más del carácter dominante y menos del carácter recesivo. Y la tercera ley de Mendel, que es ley de la herencia de la independencia de los caracteres, cada uno de los caracteres hereditarios se transmite a la descendencia uno independiente de los otros. Uno independiente de los otros. Entonces, cada uno se transmite independientemente, es decir, cada carácter, si estamos hablando, por ejemplo, del color del cabello, del color de los ojos, del color de la piel, ¿verdad? El color para Mendel, esto es para Mendel, el color del cabello se va a transmitir independientemente del color de los ojos, y el color de los ojos se va a transmitir independientemente del color del cabello. Eso es lo que dice la tercera ley. La primera y la segunda ley es la transmisión, ¿verdad? La uniformidad y la relación en que se transmiten los caracteres de forma independiente, y por supuesto que se manifiesta en mayor proporción el carácter dominante, que siempre va a haber una dominancia completa. Es decir, si yo hablo de que los ojos café son dominantes sobre los ojos azules, ¿verdad? Va a haber una mayor proporción de ojos café porque es el carácter dominante a la de ojos azules, que son el carácter recesivo. Esas son las leyes de Mendel, ¿no? Eso que aparece en el documento donde está el resumen, aparecen las 3 leyes de Mendel. Los aspectos metodológicos, ¿verdad? Bueno, metodológicos no. Nosotros sabemos que los genes, ¿cómo es la herencia entre un padre y una madre respecto a sus hijos? ¿Cuánto le transmite cada uno? Según Mendel. Uno y uno. 1 y 1. Eso significa que del 100%, ¿cuánto transmite el padre? Del 100%. 50 y la madre 50. 50%. ¿Y cuánto transmite la madre? 50. 50%. Muy bien. Entonces, nosotros recibimos la mitad del padre y la mitad de la madre, ¿verdad? Por eso los caracteres, ¿con cuántos genes se determina un carácter? Según Mendel. ¿Con cuántos genes se determina un carácter según Mendel? Con 1. Con 1. ¿Cuántos genes recibe del padre? 1. 1. Ajá. Por ejemplo, en el color de los ojos del padre recibe 1. ¿Y de la madre? Recibe otro. Recibe otro. Y para determinar ese carácter, entonces, ¿cuántos genes tengo que tener? 2. 2, ¿verdad? Por pares. Muy bien, 2. Para que se determine un gen de ese carácter lo recibo del padre y un gen lo recibo de la madre. Cuando se une, entonces yo puedo manifestar el color correspondiente de acuerdo a esa interacción de esos 2 factores hereditarios según Mendel que se llaman genes.
Entonces recibo 50% del padre y 50% de la madre, ¿verdad? Ahora, estos trabajos de Mendel, ¿verdad? Estuvieron en pugna, ¿verdad? No fueron hechos a la luz pública porque la iglesia y la ciencia durante muchos años estuvieron en pugna, en pelea, ¿verdad? Entonces, los trabajos de Mendel que explicaban elementos científicos de la herencia no salieron a la luz, estuvieron escondidos, ocultos, por esa pugna entre la iglesia y la ciencia, ¿verdad? Entre la fe, entre la sociedad científica y la sociedad religiosa. Entonces, con el tiempo, luego de muchos años, fue que salieron estos trabajos a la luz y otros, ya Mendel había muerto, otros científicos quisieron comprobar estos trabajos. Y durante esa comprobación de estos experimentos, surgieron nuevos aportes. Y es lo que se conoce como unas nuevas, complementaron pues los trabajos de Mendel. Vamos a verlo en un video ahorita para que entiendan, van a escuchar Mendel y los científicos posteriores a Mendel cuando comprobaron sus teorías. Entonces, necesito que presten atención, ¿verdad? Para poder hacer ese enlace entre lo que estableció Mendel, ¿verdad? Y los nuevos elementos que incorporaron las personas años después. Repito, los trabajos de Mendel no se conocieron de una vez. Los trabajos de Mendel permanecieron ocultos por el conflicto que existía entre la comunidad religiosa y la comunidad científica. Recuerden que eso siempre ha existido. La ciencia cree, la iglesia, ¿verdad? Siempre ha creído que tiene la verdad y no ha permitido quizás en algunos momentos de la historia que ideas contrarias a lo que ellos han planteado salgan a la luz pública. Entonces, vamos a observar el video. Cuando Mendel publica sus resultados en la Sociedad Científica de la época, había un enfrentamiento entre la Iglesia Católica y la ciencia, razón por la cual fueron desconocidos por casi 50 años. Para principios del siglo XX, Walter Sutton en 1902 establece la conexión célula-gene. Posteriormente, en 1910, Thomas Morgan ubica un gen específico dentro de un cromosoma, completando el enlace entre la teoría celular, que era aceptada ampliamente para la época, y los factores mendelianos que hoy conocemos como genes. Iniciemos con el análisis de los trabajos de Sutton, médico y genetista estadounidense. Observó la fecundación de óvulos y espermatozoides de saltamontes, dado que él era entomólogo del estudio de los insectos, y permitió la ubicación de los factores mendelianos genes en la célula. Como sabemos, los espermatozoides fecundan al óvulo y del espermatozoide solo se conserva la estructura nuclear, es decir, el núcleo. Y posteriormente, ambos núcleos, el del óvulo y el del espermatozoide, se fusionan, generando un solo núcleo en una sola célula. Esta célula posteriormente desarrollará el embrión, por lo cual él concluye que los genes descubiertos por Mendel tenían que estar en el núcleo porque era la única estructura celular que se fundía en la fecundación. Partiendo de sus observaciones de la fecundación, Sutton establece el paralelismo entre los trabajos de Mendel y sus observaciones. En el caso de Mendel, establece que los genes están en pareja, uno del padre y uno de la madre. En el caso de Sutton, las células se presentan en pares, el óvulo por parte de la madre y el espermatozoide por parte del padre. Mendel establece su segunda ley que la transmisión es 50% del padre, 50% de la madre. En el caso de los óvulos, Sutton observa que tienen exactamente la mitad de los cromosomas, estructuras que aparecían luego de la fusión nuclear. Por ende, él estableció que era una continuación de la estructura nuclear. Por último, Mendel establece que la transmisión es al azar, es decir, se dan todas las combinaciones posibles. Y en la fecundación se dan procesos de recombinación de cromosomas. Lo que quiere decir es que partes de los cromosomas intercambian trozos entre ellos, por lo cual indica que hay una condición azarosa en la combinación de los genes que están en estos cromosomas, lo cual coincide con el azar
que establece Mendel en su ley. Viéndolo en términos gráficos, vemos que Mendel establece en sus plantas de guisantes que la herencia de padre y madre es al 50% y Sutton establece ese paralelismo. Por ejemplo, uno de los padres transmite el cromosoma X, el otro padre transmite el cromosoma Y, en este caso sería el espermatozoide, y en la fusión nuclear, la fecundación, se establece la carga completa que formará al embrión. Por lo cual, en ambos casos, las características se heredan de padre a hijo. En el caso de los Sutton, se estableció que la segunda ley de Mendel correspondía a la observación de Sutton, en la cual es considerado como principio fundamental que cada padre aporte el 50% de su información genética. Los trabajos de Sutton serían completados por Morgan, porque Sutton no establece la existencia de un gen específico con una característica específica en un cromosoma específico. Él propone, por la continuidad estructural, que los cromosomas deben tener los genes, porque el núcleo desaparece y aparecen los cromosomas. Trabajo de Morgan. En este caso, Morgan trabaja con la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, la que nos encontramos en los cambures, no tiene mucho tiempo. Él se concentra en el trabajo de la transmisión de la característica del color de ojos y crea mutantes de ojos color blanco. En este caso, se presume, en principio, que está en el cromosoma Y, pero sus resultados posteriores que vamos a analizar determinan que se encontraban en el cromosoma X, que es común a ambos sexos y también establece la genética ligada al sexo que vimos en clases anteriores. Hipótesis, es decir, explicación probable a los resultados esperados. Vamos con las hipótesis del trabajo de Morgan. Iniciamos con el color de ojos rojos es dominante sobre el de ojos blancos. Para ello, Morgan cruza líneas puras de moscas de ojos rojos, recreando el experimento de Mendel con machos de ojos blancos, al ser mutantes con puros. Como resultado, en F1 tenemos todas las moscas de ojos rojos, lo cual hace que la hipótesis sea correcta, es decir, el color de ojos rojos es dominante y el color de ojos blancos es recesivo. Al hacer el cruce contrario, es decir, ahora hembra con ojos blancos y macho con ojos rojos, igualmente en línea pura, tenemos un resultado particular, donde el 50% de las moscas tienen los ojos rojos y el 50% de las otras moscas tienen los ojos blancos, por lo cual la hipótesis es incorrecta respecto a la comparación con la segregación de Mendel, ya que no deberían aparecer moscas de ojos blancos, lo cual lo lleva a suponer que el sexo puede ser una razón que explique los resultados. Por ello, concluye, realizando otros cruces, que efectivamente el color de ojos blancos y el color de ojos rojos, los genes para esta característica, están en el cromosoma X, que es común a ambos sexos. Por lo cual tenemos lo siguiente: las hembras de ojos rojos pueden ser homózigas dominantes, heterózigas, cumpliendo la dominancia, pero también pueden ser de ojos blancos, homózigas recesivas. En el caso del macho, que explica la aparición de ese 50%, basta que tengan un solo gen para expresar el color de ojos, ya que en el cromosoma Y, que los hace ser machos, no existe este tipo de gen para el color de los ojos, por lo cual los machos solo con dos genotipos pueden tener los ojos rojos y los ojos blancos. Por este resultado, Morgan completa los trabajos de Sutton, dado que la herencia ligada al sexo establece una relación entre genes específicos, en este caso el color de los ojos, con los cromosomas sexuales, por lo cual tenemos que los mecanismos de herencia, es decir, los genes y sus interacciones, tienen como sitio de ocurrencia los cromosomas. Tenemos cromosomas autosómicos, que son los que no son sexuales, es decir, XX y XY. Y en este caso tenemos que el cromosoma Y tiene muchos menos genes que el cromosoma X, porque es más probable la herencia ligada al sexo relacionada con la aparición de características comunes en ambos sexos. Es decir, el cromosoma Y, como tiene la exclusividad de transmitir características masculinas, lleva una mayor carga de expresión genética porque tiene que modelar fenotípicamente al macho. En cambio, el cromosoma X tiene mayor difusión en sus genes porque es común para ambos sexos. Los resultados de Morgan y Sutton establecen definitivamente la teoría cromosómica de la herencia, que enuncia lo siguiente: los genes, llamados antes factores mendelianos, ocupan un lugar en el cromosoma llamado locus. Locus, que viene del latín lugar, por lo cual un cromosoma puede tener varios genes, así como una carpeta de archivos de computadora puede tener dentro de ella varios archivos, haciendo esta la analogía que explica la teoría cromosómica. Muy bien.
Si pudieron observar, ¿verdad? O detalladamente lo que apareció en el video, luego de los trabajos de Mendel hubo dos científicos. ¿Cuáles eran esos científicos? ¿Cuáles eran esos científicos? Morgan. 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 ¿Morgan y qué? Estaba Mendel y posterior a Mendel, ¿verdad? Posterior a Mendel, tenemos a Morgan y ¿quién más? ¿Cómo se llamaba el otro científico, el apellido? Walter. Walter es el nombre. ¿Y su apellido? No me acuerdo. ¿Cómo está con Comienza por ese? ese. Comienza por ese. Muy bien. Walter Sutton. ¿Verdad? Walter Sutton. ¿Verdad? Morgan y Sutton establecieron y comprobaron la herencia de Mendel, pero ellos se dieron cuenta que habían caracteres que estaban ligados al sexo. Esta teoría se conoce como herencia ligada al sexo. ¿Verdad? Herencia ligada al sexo. Herencia ligada al sexo. ¿Alguien sabe cuáles son las letras con las que siempre nosotros determinamos el sexo masculino? M. Bueno, esa es una letra Con para la decir X y con masculino. la Y. Ajá, dígame. Con la X y con la Y. X. Y. Ok, ¿cómo es el macho según esas letras? Y. ¿Ah? Creo que la X y Y es hombre y Ajá. XX es mujer. Muy bien, ¿verdad? XX es mujer. Aquí está, ya va. Los cromosomas, ¿verdad? Vienen determinados por unas letras que son parecidas a las letras X y Y de allí viene la determinación. En el caso del hombre, el sexo se determina de forma heterocigótica, ¿verdad? X y Y, ¿verdad? Porque el cromosoma X es el más grande y tiene un cromosoma más pequeño en el cariotipo que es Y. De esta manera se determina o se sabe que es macho. Y esta es la hembra de la especie, ¿verdad? Y los dos cromosomas son exactamente del mismo tamaño. Ahora se supone, ¿verdad? Se supone que, según Mendel, ¿cuánto es el porcentaje que recibo del padre? 50%. 50%. ¿Y cuánto 50. recibe de la madre? 50%. Otro 50. 50%. Entonces, si yo establezco que este es el macho y esta es la hembra y aplico el cuadro de Mendel, ¿verdad? Yo voy a obtener lo siguiente. Este es el cuadro de Mendel, de la primera ley. Aquí pongo G y aquí voy a dividir, ¿verdad? Si yo divido aquí, ¿qué letra iría aquí para que fuese el macho? Si yo divido. X. ¿Y aquí? Y. Y. Muy bien. Si yo divido aquí, ¿qué letra va aquí? X. X. ¿Y aquí? X. X. Muy bien. Esos serían los genes que yo recibiría o los cromosomas que voy a recibir. Estos son los dos del padre y estos son los dos de la madre. Ahora los voy a cruzar, ¿verdad? Los voy a combinar. Este con este, ¿qué me va a dar? XX. ¿Y este con este? XY. XY. Este con este? XX. XX. ¿Y este con este? XY. XY. Si observamos este cuadrito, que son los posibles hijos, ¿cuánto es el porcentaje de hembras que hay aquí? 50%. 50%. 50%. Porque hay dos de los posibles cuatro. Entonces tengo 50% hembras. ¿Cuántos son machos? 50%. 50%. Muy bien. 50% porque hay dos machos. Entonces, eso es lo primero que se comprueba. Exactamente, Mendel tenía razón. Tenemos 50% del padre y 50% de la madre. De esa manera se transmite el sexo, ¿verdad? Ahora, ¿qué notaron ellos? Mendel decía que los caracteres se transmitían de forma independiente, pero ellos establecieron que hay caracteres que no se transmiten independientemente, sino que dependen del sexo. Dependen del sexo.
Es decir, por ejemplo, ¿ustedes han visto alguna característica en los seres humanos que son más propias de los hombres que de las mujeres? A ver, díganme una característica. Algo que sufren los hombres que no sufren las mujeres. La barba. La barba. Bueno, eso tiene que ver más con las hormonas. Por ejemplo, ¿han visto, estamos hablando de caracteres hereditarios, la cámara, Jocelyn, por favor. ¿Han visto por casualidad alguna mujer calva? ¿Es normal ver mujeres calvas? ¿Qué No, es es más raro. normal, ver un hombre calvo o una mujer calva? Creo que un hombre. Creo que un hombre, ¿verdad? Es más probable observar un hombre calvo que a una mujer calva. Entonces, en este caso, probablemente la calvicie está ligada al sexo, de alguna manera, ¿no? Eso es lo que establecen allí. Y así existen otros tipos de características que vamos a ver en el documento. Ya voy, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes después de esta clase inmediatamente tienen otra? No, tenemos filosofía. Filosofía, profe. ¿Pero a qué hora? Ahorita. Después de esto. Ah, bueno, ok, bueno, no importa. Perfecto, era para aclararles otras cosas. Entonces, en el documento que tenemos en la plataforma, ya, ¿cuál es el documento? Ok. En el documento que tenemos en la plataforma de herencia ligada al sexo, aquí tenemos la herencia ligada al sexo, ¿verdad? Y aquí aparece un video que ustedes les van dando clic y les va a ir diciendo cómo se hereda el sexo en los individuos. Aquí está X, ¿verdad? Aquí está el óvulo, los espermatozoides, y de qué manera podemos obtener, en el caso del ser humano, los hombres y las mujeres, pero también en el caso de las especies o de los animales, los machos y las hembras, ¿verdad? Muy bien. Nosotros vamos a hacer cómo deber investigar, una investigación, ¿verdad?, acerca de la importancia de la herencia ligada al sexo y buscar caracteres o ejemplos de caracteres hereditarios ligados al sexo en la raza humana. De todas maneras, ya me queda menos de un minuto porque el tiempo hoy se fue bastante rápido, por eso fue que les dije que si volvían a tener otra clase, yo les mando entonces el diario. Es una investigación, una infografía, ¿oyeron? Con unos ejemplos sobre herencia ligada al sexo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, chicos, ya se va a cortar la clase. Cuídense. A estudiar.